Bienvenidos, bienvenidas a Universo Inmaterial. Somos Lau. y Leo. Lau y Leo, está Se curada. oye bien, se oye bien. Desde el pod en Mazatlán, Sinaloa. Y nos estamos reunidos aquí para hablar de Universo Inmaterial. Queremos desdoblar este tema, queremos profundizar en él. Y pues nos hemos reunido aquí porque somos dos personas que creemos y que, pues, ¿cómo lo dirías tú? O sea, ¿qué hacemos nosotros en este universo inmaterial? Bueno, nosotros transitamos por este universo inmaterial, justamente descubriendo. Somos unos exploradores. Sí, somos unos humanos descubriendo el universo inmaterial. O sea, para ti, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es este espacio, universo, mundo, zona inmaterial que existe? Porque de ahí puede partir la primera pregunta, ¿existe o no existe? Bueno, yo creo firmemente que sí existe un universo inmaterial que no es visible a nuestros ojos humanos, pero que es perceptible a nuestro sistema biológico, por ejemplo, ¿no? Entonces yo le llamo un universo inmaterial a todo aquello que los sentidos no pueden percibir, ¿no? Yo puedo percibir con mi sexto sentido, con mi intuición, con las corazonadas, ¿no? Con lo que llamamos corazonada, intuición, y que además muchas tradiciones antiguas han demostrado o han dado una explicación de cómo es que este universo inmaterial convive con nuestra realidad humana, con nuestra realidad terrestre. Ok. ¿Y cómo tú lo has percibido? O sea, ¿cómo te diste cuenta de su existencia? Exactamente, bueno, pues yo entré a través del yoga a describir esta realidad inmaterial, a entender cómo se describía esta realidad inmaterial y cómo sucede esto. Bueno, pues vas percibiendo la otra realidad a través de la intuición. Por ejemplo, se agudiza la intuición. ¿Cómo es que sé esto? ¿Cómo es que estoy hablando de una persona y aparece esa persona que jamás, ¿no? A todos nos ha pasado que de repente invocamos o materializamos personas que hace mucho tiempo no veíamos. Estamos hablando de esas personas, amigos o no, o conocidos, y de repente aparece esa persona, ¿no? Y no se te hace a ti, Leo, que eso es como una invocación, como que parte también del universo inmaterial. Claro, yo cuando eso sucede, yo les digo, te manifesté. Ajá, exacto. Ahora está muy en boga el término manifestar y creo que es muy preciso. ¿No? O sea, sí, a pesar de que está súper manoseado, pero es que creo que sí es muy preciso, ¿no? Sí, pues es que cuando empezamos a platicar Lau y yo sobre cómo íbamos a hacer este podcast, justo hablábamos de lo inmaterial y lo material. Entonces, algo que está interesante es cómo percibes el mundo inmaterial y cómo lo traes a lo material. Y una herramienta creo que es esta de la manifestación. Sí, que ya estamos aprendiendo muchos a utilizar. Sí, de manera consciente, ¿no? Porque creo que todas las personas tenemos la capacidad de manifestar, porque tal cual el ejemplo que estás diciendo, ¿no? O sea, yo hablo de alguien y de repente aparece. Claro. Y dices, wow, coincidencia, ¿no? Sí, pero no, ya sabemos que las personas que nos clavamos en estudiar este tema de lo inmaterial, ¿qué otro concepto, qué otro nombre le daríamos, no? Podría ser como inmaterial, místico. Ajá, la otra realidad. Otra realidad. Otras dimensiones. Ajá, el mundo paralelo, ¿no? Ándale. Lo paralelo, que está aquí y que no obedece a lo tangible, ¿no? Pero ¿qué cosas pertenecen al mundo inmaterial? La energía, que muchas veces no es percibible con los ojos, pero bueno, claramente es medible, ¿no? O sea,
la energía, pues la fuerza de gravedad, ¿no? Todas estas fuerzas newtonianas que la física moderna avala, ¿no? Como el magnetismo, la energía eléctrica. Bueno, existen y son medibles y no se pueden ver. Pero además de esto, hay otras energías como el ki o chi para los chinos, prana para el yoga, no sé, energía o vibra en español, sí, ¿no? Sí, es la energía vital, la energía del universo. ¿No? Ese es el chi, prana o ki o energía. ¿No? Y esa es perceptible pues cuando en la acupuntura, por ejemplo, y también es medible. Y también tú y yo ahorita pues podemos tener un intercambio de chi. Estamos como que conectando nuestro chi, ¿no? Co-creando. En esta conversación. ¿Qué mueve esta conversación? Pues chi. ¿Y qué es el chi? O sea, sabemos que es la energía, ¿no? Pero ¿de dónde viene esa palabra? Porque yo lo he oído, por ejemplo, yo lo he oído en las caricaturas, ¿no? O sea, como cuando estaba morro, que lo hablaban, ¿no? Como por ejemplo de que voy a elevar mi ki, lo decía, para elevar mi poder y poder tener como, poder luchar, no sé, en una, por ejemplo, Dragon Ball, ¿no? Que era el que a mí me tocó. Creo que ahí era donde mencionaba eso, ¿no? De que voy a elevar mi ki para poder pelear con, o no me acuerdo si era ahí en otra, pues, pero siempre hablaban de que al momento de elevar, de que tú elevabas eso, tú tenías una mayor capacidad para poder enfrentar a un enemigo, ¿no? Por ejemplo, en una lucha. Pero... No, y fíjate, o sea, sí me parece muy, a pesar de que es a través de las caricaturas que se usa de ejemplo, me parece muy acertado, así es, ¿no? En el yoga, pues puedes obtenerlo a través de la respiración, también en la naturaleza, ¿no? Cuando voy al mar y me empiezo a sentir súper, con mucha vitalidad, es porque toda la energía del mar, que creo que los científicos dicen iones negativos, ¿no? Comienzan a interactuar con mi organismo. Pues eso es el prana, eso es el chi. Pero digamos que nosotros tenemos como una película. Nos viene a visitar. Sí. O sea, nosotros tenemos como un ki base. Sí, humano. ¿Y ese tiene fluctuaciones? Sí, son fluctuaciones. Realmente, eso es, son. O sea, nosotros nacemos con uno, digamos, una onda o una, o sea, como un nivel, y conforme vamos haciendo cosas se va moviendo. Pues la cuestión es que en teoría podríamos atrapar toda la energía, estamos capacitados para eso, ¿no? Sin hablar de que nivel 1, nivel 2, no, o sea, cualquier humano está biológicamente diseñado para despertar o aprendiéndolo pueda atrapar la energía y utilizarla. Digo, los de Kung Fu, ¿no? Que con un dedo te tiran al piso, ¿no? O para levitar, ¿Te ha tocado ver a ti a alguien que levite? Fíjate que no, pero sé de alguien que sí le ha tocado ver a alguien. A mí no, o sea, creo que no, pero justo hace poco me preguntaban así de que ¿cuál sería el superpoder que quisieras desarrollar? Entonces, hay dos que a mí me gustaría, ¿no? Uno es poder mover las cosas con la mente. O sea, como tipo en la película de Matrix, ¿no? Que ya cuando Neo entiende justo cómo funciona la realidad, esa realidad donde estamos existiendo, que ahí se va a abrir otro tema, que es de la simulación, ¿no? Bueno, seguramente en otro episodio podemos ponernos a hablar de eso. Pero entonces, ¿cómo a través de entender la realidad puedes mover las cosas a través de la mente? Y no es, o sea, por ejemplo, uno creería que la telequinesis o algo así, ¿no? Que es como con el poder de la mente, pero como si tu mente moviera la cosa, ¿no? Pero creo que es más allá de, o sea, porque realmente no es
que tu mente se convierta en una mano invisible que mueve, sino más bien es... Y en la película explica, no sé si te acuerdas, cuando mueve a mover la realidad. Y mueve también lo primero que lo hace es cuando mueve una cuchara. Que le dice, do not try to do the spoon. O sea, que no muevas la cuchara. Ajá, que no pienses en mover la cuchara. Eso no es posible. Ajá, o sea, tienes que pensar en que no hay cuchara. Ajá. Algo así. Sí. ¿Cómo se llama? Entonces ahí es donde está el punto de que dices, entonces eso es, tú estás viendo una cuchara que es algo material, pero tienes que irte al mundo inmaterial porque no existe la cuchara. Entonces ahí es donde dices, wow, ¿cómo llegas ahí, ¿no? Justo, bueno, yo siempre sé hablar desde la perspectiva del yoga, ¿no? Y bueno, el yoga parte de la base de que esta realidad no existe, es inmaterial. Okay. No existe. Y entonces con la práctica del yoga, una vez que logras calmar tu mente, las preocupaciones de tu mente, y entiendes esto, se te despiertan poderes, siddhis, ¿no? Y estos poderes justamente consisten en manipular la realidad terrestre, la realidad que está regida por las leyes de Newton. ¿Okay? Entonces tú te puedes hacer gigante, tan grande como el planeta o tan pequeño como una bacteria, un microbio, o puedes atravesar paredes, o puedes volar. La premonición es de los poderes, o sea, te empiezan a despertar estos siddhis o poderes a través de la práctica de meditación, a través de entender que esta realidad no es verdadera. Predecir el futuro, dominar la mente de otras personas, te digo, ser súper fuerte, ser súper pesado, ser súper ligero, ¿no? Tienen sus nombres en sánscrito y están dichos, están escritos en el manual que se llama Los Sutras. Wow. Y bueno, también seguramente es otro tema larguísimo, pero, o sea, ¿cómo podemos abordarlo en otra reunión? O sea, ¿cómo llegar ahí, no? ¿Cómo se llama? Pues es rápido, ¿eh? ¿Sí? Si uno practica, por ejemplo, de los primeros que se empiezan a manifestar, de los primeros siddhis que se empiezan a manifestar, es el de la premonición, que su paso A sería la intuición. Cuando dices, no me voy a ir por ahí porque por ahí no me late. Es como que estás previendo, o sea, estás adelantándote en el futuro a decir, no, es que ahí hay un peligro. Entonces, por eso la intuición es como una fase antes de la premonición. Bien. ¿Y será que uno, pues, tiene que ir escalando esos ¿cómo se llama? Siddhis. Poderes. Esos poderes. ¿Cuáles poderes? Y se oye como muy fantasioso, como muy de Matrix, como muy de... Sí, de algo irreal. ¿Cómo se llama? Ajá, pero de lo que yo te estoy hablando tiene miles de años y, bueno, testimonio de muchos sabios que han podido trascender a estos poderes. Pues regresando al tema de los poderes, que a mí me encantaría tener, uno es, te digo, mover las cosas, y el segundo, levitar. Porque justo también en la película de Matrix, él logra, ¿cómo se llama? Levitar, porque ya volar, ¿no? Ya ni siquiera levitar, ni volar. Se da cuenta de que no existe. Porque justo bajo esa premisa, al momento de que entiendes que esta realidad es las leyes que la rigen, pues realmente no son reales, las logra, ¿cómo se llama? Pues, digamos, alterar, ¿no? O surfear, o pues usar esos poderes. Ya no existen. Entonces, y ahorita que estás mencionando esto de la intuición, la premonición, por ejemplo, algo que yo que empecé a trabajar recientemente, es escuchar a mi intuición. Buenísimo. Porque, pues, como que sientes que es el primer paso. Claro. Porque si no la logras escuchar, pues, ni siquiera te estás escuchando a ti mismo, ¿no? O sea, como que ni siquiera le estás haciendo caso a tu inversión
sabia de otra realidad, ¿no? De otra... Y por ponerlo en términos médicos o en términos anatómicos, o sea, tu intuición no es algo mental, también es endocrino, o sea, también es hormonal, ajá, y también es físico y anatómico. Es decir, nosotros también somos un instrumento de medición, entonces tu intuición pues segrega ciertas hormonas ante el peligro, ante el miedo, ante la felicidad, entonces lo que está percibiendo tu sistema endocrino también se puede llamar intuición, por explicarlo en términos pues llamados científicos, ¿no? Cuando se nos eriza la piel, ¿no? Que muchas veces corresponde a algo que te espantó o algo que es cierto, ¿no? Cuando alguien dice una verdad, dices, ay, me puse chinito. Y es también tu sistema endocrino reaccionando ante una verdad. Claro. Sí, a mí, por ejemplo, a partir como de hace un año, justo me empezaron a pasar cosas que yo las relacionaría, por eso fue que me entusiasmé cuando me comentaste esto de hablar del mundo inmaterial, del universo inmaterial, es que pues sí empiezan a pasarte cosas que a lo mejor ya te pasaban, pero no sabías que pasaban ni por qué pasaban. Ejemplo, ¿no? Esto que mencionas de que se te eriza la piel. Pues es normal que cuando hace frío, cuando tienes un recuerdo, como cosas que vienen de tu mente o del físico, siento que es normal que se erice la piel, ¿no? O sea, o por ejemplo cuando es una tipo caricia o algo así, ¿no? Pero por ejemplo, a mí ya me empezó a pasar el año pasado que entraba a un espacio físico y se me erizaba la piel. ¿Cómo se llama? ¿Y a qué se lo atribuyes? A alguna energía que está ahí. ¿Buena o mala? Pues no sé si en ese mundo, en ese universo inmaterial sean buenas o malas. Yo sí le di una connotación no agradable. Sí, como que había una presencia o una energía. Como que había una energía ahí que no quería que yo estuviera ahí. Eso sentí. Y entonces ya le hacías caso a tu intuición. Justo, entonces yo entré al espacio y justo yo empezaba como en esta rollo de la, digamos que el magia. En este camino. En este camino de la magia, ajá, entonces empecé con un saumerio, empecé a limpiar un espacio en una casa donde yo estaba, y una casa muy vieja. Entonces llego y entro al espacio, y al momento de entrar justo a un salón, siento así, y dije, ay Dios, o sea, ¿qué hay aquí? Pero eso fue como mi expresión, y ¿qué hay aquí? Que me está diciendo, hey. ¿Por qué estás tan...? O como si me estuvieran diciendo, ¿por qué estás entrando a un lugar donde no te están llamando? ¿Cómo se llama? Como que tú aquí no estás invitado. Porque yo andaba haciendo, pues, una limpieza energética desde mi percepción, desde lo que yo estaba... El objetivo que yo tenía era como hacer una limpieza. El lugar. Ajá. Porque entra y sale mucha gente y bla. Entonces, como yo estaba viviendo, dije, pues vamos a hacer esta limpieza. Y estaba explorando eso. Me acaba de comprar mi primer saumerio. Entonces... Y ya sentí eso como que... Y yo, ay Dios. Y dije, bueno, pues como era de noche, dije, pues yo me voy. Y me salí del cuarto. Y al día siguiente volví a entrar ya y dije, ahora sí, muy valiente. Entonces entro igual con el saumerio, y ya como que en el salón no, pero en eso volteé una puerta, y en una puerta específica, cuando volteé ahí, volví a sentir así. Y dije yo, bueno, ya entendí el mensaje, yo me voy, no necesito entrar ahí. Adiós. Entonces ya me fui pero ahí es donde dices, bueno, sí, o sea, yo no estaba pensando que hubiera algo ahí, y cuando yo entré ahí, pues, yo no iba pensando que había algo ahí, no había una corriente de aire, no me tocó nada, solo mi cuerpo se electrificó. Bueno, no sé si diga, ¿cómo se llama? Bueno, sí, pues es una energía, algo, o sea, una carga. Sí, una carga, entonces... Es que también esa es otra, no hay un vocabulario. A veces falta vocabulario para describir algo inmaterial. Sí, porque... Y justo ahí fue donde empecé como a explorar esto. Porque te digo, ¿no? Pues de niño, tú cuando uno anda chavillo, que andas explorando, de repente entras a lugares oscuros, ¿verdad? Y te da miedo y dices, ay, esto está raro, ¿verdad? Pero pues es como que... Pero ya cuando eres adulto y que además que andamos en este camino, pues vas descubriendo esas cositas, ¿no? Entonces justo yo empecé a trabajar la intuición,
digamos que la magia en el sentido de la manifestación. O sea, para mí, la manifestación es una especie de magia. Cuando ya lo haces de manera consciente, porque justo pasa que tú puedes decir el nombre de alguien y llega y... hoy, no, por ejemplo, el ejemplo más básico que dices, ay, se me antoja un café. Y de repente alguien llega, o sea, por ejemplo, hoy me pasó, que venía, yo llegué aquí al Faro, que está aquí cerquita, a pedirme un chocolate. Y de repente iba llegando el neto, ¿cómo se llama? Y me dice, ay, me leo, y ¿cómo se llama? Y dije, ¿quieres un café? Sí, Y justo me dice, venía saboreándome un café. Fíjate. Entonces él le dije, pues te lo manifestaste. Tú fuiste el artífice. Yo fui el medio para que él le llegara un café. Claro. ¿Cómo se llama? Pero él venía con antojo de café, justo me topó cuando yo estaba comprando uno, yo le dije, pues ahí tengo un café. Sí, qué bonito es manifestar cosas positivas. Claro. Y ahí eso es un punto bien importante, que muchas veces no nos damos cuenta y también manifestamos cosas negativas. Pero cuando hablamos, ya saber. Claro, eso. Tengo el ejemplo más nefasto al respecto. Cuando estábamos organizando el Kirtan, ¿no? Yo tengo un conocido que es músico. Entonces lo invité a que se sumara al Kirtan, hicimos una mini junta, luego íbamos a ir contigo, con Paco, ¿no? A hacer el Kirtan. Yo soy voluntaria en la prisión del Estado, todos los martes voy a la prisión del Estado, y me dice el músico que se estaba sumando al proyecto del Kirtan, Laura, pero yo quiero ir contigo a la cárcel, yo quiero cantar ahí en la cárcel, quiero llevar mi música a la cárcel. Okay. Leo, a la semana lo metieron a la cárcel. Wow. O sea, eso es algo demostrable. ¿Cuáles son las posibilidades que alguien que diga inocente aparte? Sí, claro, o sea, no lo pensó en modo... Y entonces ya cuando yo lo voy a visitar adentro... Sal. No, esa es una, para mí es la prueba de que uno siempre debe hablar bien y siempre debe uno desear ir a lugares... Claro. O, por ejemplo, ahí es donde entra el... ¿Cómo pedir las cosas? Sí, también? pero a mí me suena, me acuerdo mucho de este libro que se llama Los 4 Acuerdos, donde uno de los acuerdos es ser implacable con sus palabras. Yo no me considero implacable, pero por lo menos trato de ser consciente cuando me cacho. Y luego tengo amigos, ya que todos andamos como en esto, que me dicen, ¡Ey! ¿Cómo se llama? No estés... Cuidado con eso que dices, y en eso ya tenemos un juego de cuando alguien dice, cuando te cachas es como cancelado. Es como yo chiquito de que cancelado. Así, o sea, no dices estoy enfermo, dices me estoy curando, ¿no? Ajá. Por ejemplo. Exacto. O sea, las palabras son mágicas y decía Nietzsche, las palabras son monstruos y tienen vida propia. Una vez que las dices, se van reproduciendo y van creciendo de una manera autónoma. Claro. Si yo te digo, qué bien lo haces, tú vas a hacer todo mejor en tu vida, claro. Te la vas a creer por esas palabras que yo te digo. Sí, y hay, por ejemplo, hay personas que desde lo material le dan una justificación a esto que estamos hablando, ¿no? El rollo tan solo como que si tú pones tu atención en algo, va a suceder. Y hay una explicación física, de energética y de... Luego, por ejemplo, esta persona que se llama, creo que Brian Tracy, que habla, que es muy famoso ahí en redes sociales, que si te dice, si te preguntan cómo estás, tú di maravilloso, espectacular, estoy de maravilla, luego me estoy teniendo perfecto, porque tan solo como si pones en tu cerebro en cierta frecuencia que hace que te sientas, que segregues ciertas sustancias que van alineadas a ese estado mental, estado físico. Okay. ¿Cómo se llama? De hecho, hay meditaciones, mindful. Lo voy a hacer. Sí, hay meditación, por ejemplo, el mindfulness, donde de mindful que te pone, ¿no? Te estás meditando y te dice, primero piensa estás respirando, de repente piensa en una situación que te haya hecho feliz. Súper básica, ¿no? ¿Cómo se llama? Que, no sé, fui a pasear a mi perro y ya.
Entonces, ahora piensa en otra situación y así te va construyendo las situaciones. Entonces, y dice, sonríes. Entonces, cuando terminas la meditación de 10 minutos y estuviste pasando por esas imágenes en tu cabeza, felices, alegres, sonreíste, de verdad, cuando acabas, te sientes alegre. Claro, induces el estado de felicidad, Sí. se practica la felicidad o la paz o la alegría, ¿verdad? Sí, se sí. practica también. Entonces, eso por ejemplo tú lo puedes hacer desde lo material, digamos así. Hay una explicación física y científica, Claro. pero también yo creo que justo lo que decías hace ratito, también existe, digamos que el lado, el espejo, que sería del lado inmaterial, donde hay una no justificación, simplemente hay un movimiento, ¿no? Donde dices, bueno, pues, o sea, sí, alguien en este mundo físico le encontró un sentido, a una explicación física. Pero no quiere decir que porque le encuentres una explicación física no provenga de lo inmaterial y que no haya una explicación acá real, ¿no? Porque, por ejemplo, algo que también pertenece a esto, que lo pensé cuando hablamos de lo inmaterial, es los fantasmas, ¿no? Entonces, por ejemplo, los psiquiatras o la ciencia, por ejemplo, puede decir que una persona, por ejemplo, que ve fantasmas, a lo mejor es esquizofrénica, ¿no? Pero a lo mejor sí ve fantasmas. ¿Cómo compruebas que no ve fantasmas? Sí, también eso, ¿no? ¿Cómo se llama? La ciencia dice, si no es medible, si no es demostrable, no existe. Uh-huh. Pero ese postulado es anticientífico. O sea, si existe, como dices, decir que algo no es medible y no ergo no existe, es erróneo. Si no es medible es porque no hemos encontrado un instrumento que pueda medirlo. Exacto, pues sí. ¿No? Entonces, volviendo a tu ejemplo de la esquizofrenia o de alguien que asegura ver fantasmas, tal vez habría primero que nada que creerle y decirle, a ver, ¿por qué dices que ves fantasmas? Uh-huh. ¿No? Irse aproximando a la realidad que está describiendo, ¿no? Para antes de descartarlo, la ciencia lo descartaría, pero hay que aproximarse a la problemática con ser científico. Claro. Sí, y hay gente que, por ejemplo, que se siente que a lo mejor puede percibir esa energía, que por ejemplo ahí cuando hablan de los fantasmas, yo digo, bueno, pues yo siento que los fantasmas, llamémosle así, eso es una energía que hay personas que tienen la capacidad de percibirla. Sí, o gatos también. Ajá, los gatos, o sea, gatos. hay gatos, hay bebés, hay niños chiquitos Uh-huh. que son más susceptibles a percibir esas energías que llamemos fantasmas, Uh-huh. ¿no? Y al final de cuentas esas energías son parte de este universo inmaterial que la mayoría de las personas, yo la verdad agradezco a Dios que yo no tengo esa sensibilidad, esa facultad. Sí, no, la verdad es que sufre mucho la gente que tiene esa facultad. Y se puede ver como un don, pues hasta hay una película, ¿no? El sexto sentido. O sea, como un niño que ve, que percibe estos seres, pues está sufriendo muchísimo, ¿no? Porque pues imagínate vivir en una realidad donde la gente no te entiende y tú le dices, es que yo estoy viendo una persona así, 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 aquí enfrente de mí, pues nadie la está viendo más que tú. Entonces, ¿cómo le compruebas a alguien que lo está viendo o no está viendo? Exacto. Entonces, etiqueta de esquizofrenia. No sé si que sea esa la etiqueta, la verdad, porque a lo mejor alguien me va a refutar, pero yo creo que podría serlo. Ahora, pero cualquier cosa que dices o que crees o que ves, existe. Ya simplemente por en el tu mente. hecho, ajá. Sí, existe en tu realidad. Sí. Y justo te puede, regresando por ejemplo al ejemplo de la meditación, si tú te estás imaginando, hay muchos tipos de meditación de visualización, donde tú te estás imaginando algo y entonces tu cerebro
puede ni siquiera saber la diferencia entre si lo está viendo, no la sabe. No la sabe. Por ejemplo, si tú ves una película de terror, tu biología, tu sistema, no entiende que no es cierto. Y por eso a veces hay gente que sale después de ver una película de terror con parálisis facial. Órale. Porque alteró tanto, o sea, no quiero decir que eso va a pasar siempre, pero gente sensible que sale con una parálisis facial por haber sido expuesto a un drama de sangre, asesinato, terror, ¿no? Wow. Sí, porque justo pues depende de la percepción de cada quien, ¿no? De su rango de percepción. Y aquí, por ejemplo, hay otro tema que quiero meter. Ahorita siento que este episodio va a ser un collage. Me parece bien, ¿no? Así es el tema del mundo inmaterial, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Sí, entonces, por ejemplo, yo soy muy fan de la astrología. No me considero astrólogo porque creo que para ser astrólogo hay que estudiarlo. Bueno, pero estás en proceso, estás un astrólogo en construcción. Sí, pero... ¿Tú te me haces un astrólogo en construcción? Porque tienes el sexto sentido del astro. Ajá, o sea, yo por eso yo me considero fan de la astrología. Me gusta mucho, hablo de ella. Y cada que hablo de ella estoy aprendiendo, ¿no? Y voy y consulto, entonces, por ejemplo, hay signos que los signos se dividen en los signos zodiacales se dividen en 4 elementos: agua, tierra, fuego y aire. Entonces, dependiendo del elemento, digamos que son los superpoderes de las personas. Entonces, por ejemplo, voy a usar tu ejemplo. Tú eres Scorpio. Las personas Scorpio generalmente, como son signos de agua, y Scorpio, por ejemplo, es el signo del medio. O sea, está Cáncer, está Scorpio, está Piscis. Scorpio es el signo zodiacal que descubre la oscuridad. Porque es el signo que se adentra en la profundidad del abismo de la oscuridad del agua. ¿Cómo se llama? Entonces, por eso tienen esa fama, creo yo. Eso es una conjetura. Por eso tienen esa fama de místicos, de oscuros, sí, de que manejan la magia. Pero sí, a ver, tú cuéntame, ¿si te gusta o no? Bueno, pues no es coincidencia que el Día de Muertos caiga. Claro, Halloween. Ajá, en México, pues Día de Muertos. En el... Sí, el Día de Brujas cae en la temporada de Scorpio, claro. Entonces, pues no se me hace una coincidencia, ¿verdad? No. Fíjate, yo nunca veo cosas, como te decía, nunca he visto cosas así paranormales. Pero justo en la temporada de Scorpio, acaba de empezar la temporada de Scorpio, yo andaba paseando a mi perrita y llego a un parque y estaba, o sea, no había viento, bla, 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 y estaba un columpio meciéndose. Solo uno. O sea, había 3 columpios, el del medio se estaba meciendo. Pero meciendo como si alguien estuviera en él. O sea, no era como si lo hubieran pateado y es que se queda como... No, me puse chinito. Pues porque es cierto, o sea... Me puse chinito nomás de acordarme. Decir, cuando uno tiene esos escalofríos, es que está uno diciendo una verdad. Wow. O escuchando una verdad. Entonces yo veo el columpio meciendo, hasta lo grabé, o sea, lo subí a Instagram y así. Y le puse dije, ya, bienvenida a la temporada de Scorpio. Porque justo acababa de empezar la temporada y se sentía... Yo llegué al parque y el parque se sentía así como spooky. O sea... Pues sí, es la temporada, es el otoño, ¿verdad? También. Entonces es como que, wow. No, y ahorita que lo dices, sí, claro. O sea, bueno, eso es algo que pertenece... Es como este vínculo del mundo, de lo inmaterial con lo material. Porque la gente me cuestiona mucho este tema de la astrología. Pero digo, es que es cuestión de ponerse a observar, porque, por ejemplo, o sea, tú pones el arquetipo de cada, y ahorita lo acabas de decir muy bien con el rollo de la temporada, ¿no? O sea, tú hablas de una persona, sus características, por el signo zodiacal, y te vas al mes en que es ese signo, las características naturales del entorno son muy parecidas a la persona. Parecidas a la persona, claro, pues es que somos seres biológicos y somos seres inmateriales y somos seres energéticos, pues cómo no nos van a regir también los planetas y las estaciones terrestres. Claro. No es solo un factor el que nos rige. Ahí, por ejemplo, desde el punto de vista del yoga, ¿cuál sería
la filosofía, digamos, o la idea que podría hablar de esto de los planetas? No, en la tradición del yoga se rige 100% con la astronomía y con la astrología. Los primeros astrónomos y astrólogos del planeta fueron los sabios del yoga, ¿no? Los sadhus. Y toda la práctica del yoga se rige siempre por los planetas, por las lunas, que es lo que más entendemos los mortales, ¿no? Pero también por las estrellas. El yogi sabe leer el firmamento, sabe ver la bóveda celeste, sabe cuándo festejar ciertos ritos mirando al cielo. Y obviamente la estrella más poderosa, el sol, Surya, rige toda la práctica de la... Claro, ¿no? Pues por eso los saludos al sol, ¿no? Sol, Surya, el sol. O sea, por eso se empieza una práctica de yoga con el saludo al sol. Sí, saludando al nuevo día, al nuevo comienzo, al nuevo renacer. Pero no es nada más propio de la tradición yoga, también es propio de la tradición, pues, de nuestras culturas mexicanas, ¿no? Con Tonatiuh, el Kin, el sol de los mayas, Tonatiuh, el sol de los mexicas. Y pues quien no crea que el sol ejerce un poder en los humanos, pues es necio. Claro. Todo nos rige el sol, nos rige todo. No, a ver, de entrada, a mí lo que Y eso es astronomía y eso es astrología. Claro. Entonces, ¿cómo vas a ser escéptico de que los astros rigen el comportamiento humano si el sol mismo es la evidencia de que las estrellas nos rigen? El sol es una estrella. Claro. Digo, eso suena muy redundante, pero es una estrella. Sí, de hecho, o sea, ahí es te digo que general, o sea, no podemos separar lo material de lo inmaterial. No. Porque igual tú le puedes encontrar, es totalmente observable cómo la energía del sol, pues todos dependemos, o sea, toda nuestra existencia depende de esa estrella que está ahí, que llamamos sol. Y lo pueden ver como, hay gente que lo puede ver como algo meramente porque así es, no usamos otra palabra, ¿no? Porque así es, porque pues ahí estaba y empezó, generó luz. Y por X o Y, por el tiempo, pues se fue creando vida, bla, 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 las condiciones perfectas, whatever, ¿no? Pero al final de cuentas, pues también, por ejemplo, la gente que le da ese poder, le damos, porque yo también me considero una persona que ya hoy en día le agradezco al sol, por ejemplo, en las mañanas, en rezos, ¿no? No necesariamente, o sea, yo nunca me he podido aprender la secuencia nunca me he podido, digo, te lo juro, 5 años haciendo yoga. Y si me dices ahorita, hazme la secuencia completa del saludo al sol, no me la sé. La puedo intentar, pero no me la sé. Pero aún así, por ejemplo, todos los días, pues le doy gracias al sol. Vendrá por su luz, por el calor, porque gracias a él tenemos, crecen los alimentos, ¿no? Entonces, más allá de la parte física, sí siento que hay una parte, pues, material, ¿no? Mística. Sí, material e inmaterial, ¿no? Por ejemplo, simplemente la fuerza de gravedad del sol, bueno, repercute en toda nuestra existencia. Y bueno, desde la perspectiva mitológica, en las culturas ancestrales, pues el sol fue la primera deidad o la primera fuente de adoración humana, ¿no? Pues al sol todo, ¿no? Y ahorita hay como un retroceso en las culturas contemporáneas de temerle al sol. Pues es malísimo el sol, ponte protector solar, que es malísimo, ¿no? Y todo el mundo está paniqueado con el sol, porque no lo entienden. Cuando no entiende el sol, le dejas de temer y lo adoras, así como tú, ¿no? Lo que es malísimo es untarnos de químicos, evitar que el sol penetre en nuestra piel, nuestros ojos. Claro, en moderación, ¿verdad? Claro, sí. Todas las pócimas a gotitas, ¿no? Exageradas son veneno. Claro. El sol a gotitas es poderosísimo. Uy, el tema de las pócimas
Siento que ya aquí está saliendo como un índice. Un índice para todos todo, lo que va a haber, porque vamos a tener, sol. o sea, tenemos que tener un episodio de pócimas mágicas. Muy bueno. Yo siento que ahí tú le sabes. Acá tu mera chamana, Sí, tu humana chamana. Bueno, todos tenemos una pócima para todo. Claro. Por ejemplo, yo aquí con mi kefir, mi tecito, pero por ejemplo, todos... Tú eres un alquimista porque haces kefir, ¿no? O sea, y le das vida, mantienes vivo lo que está muriendo. Exacto. Bueno, no había pensado así, maravilloso. ¿Cómo se llama? Y entonces tenemos pócimas mágicas, por ejemplo, las velas. Bueno, el los fuego, rituales ¿no? del fuego, las plantas. ¿Sabes qué? Ver el fuego en esta posición activa, que es la quimia, que es fotosensible, ¿no? Y que si no la activas, pues se te calcifica, se te cristaliza, ¿no? Entonces, qué bueno que pusiste esta velita aquí, porque es muy sanador ver el fuego así. Ancestralmente, pues nos reuníamos alrededor del fuego. Sí. Nada más que ahorita, pues eso... Más complejo. Eso se ha perdido en el mundo contemporáneo. Sí, pero justo, o sea, podemos hablar de... del fuego. Del fuego hay un chorro de temas, ¿no? Pero por ejemplo, dentro del fuego, el uso de las velas, el uso de los sahumerios, el uso de las pócimas. El fuego destruye los venenos también. Sí, justo el fin de semana tuvimos una experiencia donde una persona le picó un alacrán y Laura me estaba diciendo, pues es que con una brasa se la acercas al fuego y le quitas, ¿no? Se la acercas al veneno, al piquete, al veneno, con cuidado de no quemar la piel, le calientas la zona, la calientas muchísimo y disuelves el veneno. Wow. Digo, químicamente tiene lógica, pero aparte sí funciona, digo, como una primera medida. Claro. ¿No? Sí, para calmar, ¿no? Para calmar, para deshacer, para parar el veneno, ¿no? No lo rascas porque al rascarlo pues lo estimulas y lo dispersas, calientas. Wow. Y esos son los tips chamánicos. Ajá. Y bueno, y el fuego, el veneno es un fuego. Entonces el fuego, solo con fuego. Wow. Ya cuando es tanto fuego, solo con fuego. Justo estoy leyendo un libro de astrología del cuerpo y dice muchas de esas cosas. O sea, divide justo los signos zodiacales por los elementos. Entonces te dice, dependiendo de... O sea, por ejemplo, si tú estás teniendo un tipo de inflamación es porque, por ejemplo, a lo mejor tienes exceso de fuego o exceso de Marte. Entonces, ¿cómo lo calmas? Con Venus o con agua, ¿cómo se llama? Pero con agua suavizando, ¿cómo se llama? Pero tampoco apagando, porque si lo apagas... muy real, no, o sea, porque pues, tu flora intestinal sí necesita tener cierto... Y por ejemplo, yo que tengo la luna en Leo, la luna se relaciona con el estómago, con las emociones. Entonces, cada uno tenemos la luna en diferentes signos, pero pues solo son 4 elementos, ¿no? Entonces, tú puedes tener un estómago de cualquiera de los 4 elementos. Entonces, dependiendo del elemento, es lo que hay que comer. Entonces... también así en la medicina. Entonces, va relacionado a la ayurveda también. Porque eso es todo un capítulo, ¿no? Que claro. También somos... Y según la medicina tradicional china también hay una aproximación porque son 5 elementos en la medicina tradicional china. Más todos los que acabas de decir, más metal. Wow. ¿No? Y está... Bueno, y pues es una medicina ancestral, ¿no? Entonces, pues bueno, con eso creo que tenemos como para hablar muchísimo. Muchísimo, pero de eso se trata este podcast del universo inmaterial. Entonces, pues ya para cerrar, creo que porque nos extendimos. Ay, no lo puedo creer, el tiempo vuela. Pero bien, yo me siento a gusto, ¿no? Que tomamos como poquito de todo, y justo de ahí vamos a ir jalando. Y en este espacio hermoso, ¿no? El pod en Mazatlán. Gracias por prestarnos este espacio. Es fabuloso. Luego también les vamos a hacer un mini tour. Sí, vamos a estar usando como diferentes... para compartirles la belleza de esta casona del siglo XIX, aquí en el centro histórico de Mazatlán. Maravilloso. Sí. Pues muchas gracias, Laura, por tu... No, gracias a ti, Leo, que somos Leo y Lau. Lau y Leo. Y gracias a ustedes por vernos y
pues si les late, compartan este universo inmaterial con otras personas para que más gente se sume al conocimiento de lo alternativo, ¿no? Exacto, y pues también cualquier sugerencia de tema a tocar, más que bienvenida. Ahí mándenlo.